Continuó. Luego Simbad el marino, como los anteriores días, hizo que dieran 100 monedas de oro al cargador, invitándole a volver al día siguiente. No dejó de obedecer Simbad el cargador, y volvió al otro día para escuchar lo que había de contar Simbad el marino cuando terminase la comida. En este momento de su narración, Scheherazade vio aproximarse la aurora y cayó discretamente. Cuando lució la mañana, el rey Shahriar entró en la sala de justicia y la otomana estuvo llena hasta el fin del día. Después el monarca volvió al palacio, y Dundiazad dijo a su hermana: «Te ruego que prosigas tu relato». Y Scheherazade respondió: «De todo corazón y como cortesía debida». Y cuando llegó la noche, Scheherazade dijo. Entonces Simbad el marino comenzó a hablar. Cuarta historia de Simbad el marino, el cuarto viaje. Ni las delicias ni los placeres de la vida de Bagdad, oh amigos míos, me hicieron olvidar los viajes. Al contrario, casi no me acordaba de las fatigas sufridas y los peligros corridos, y el arma pérfida que vivía en mí no dejó de mostrarme lo ventajoso que sería recorrer de nuevo las regiones de los hombres. Así que no pude resistirme a sus tentaciones, y abandonando un día la casa y las riquezas, llevé conmigo una gran cantidad de mercaderías de precio, bastante más que las que había llevado en mis últimos viajes, y partí de Bagdad para Basra, donde me embarqué en un gran navío en compañía de varios notables mercaderes prestigiosamente conocidos. Al principio fue excelente nuestro viaje por el mar, gracias a la bendición. Fuimos de isla en isla y de tierra en tierra vendiendo, comprando y realizando beneficios muy apreciables, hasta que un día en alta mar hizo anclar el capitán diciéndonos: «Estamos perdidos sin remedio». Y de improviso, un golpe de viento terrible hinchó todo el mar, que se precipitó sobre el navío, haciéndolo crujir por todas partes, y arrebató a los pasajeros, incluso el capitán, los marineros y yo mismo. En ese momento se hundió todo el mundo y yo igual que los demás. Pero, merced a la misericordia, pude encontrar sobre el abismo una tabla del navío, a la que me agarré con manos y pies, encima de la cual navegamos durante medio día yo y algunos otros mercaderes que lograron asirse conmigo a ella. Entonces, a fuerza de bregar con pies y manos, ayudados por el viento y la corriente, caímos en la costa de una isla, cual si fuésemos un montón de algas medio muertos ya de frío y de miedo. Toda una noche permanecimos sin movernos, aniquilados en la costa de aquella isla. Pero al día siguiente pudimos levantarnos e internarnos en ella, vislumbrando una casa, hacia la cual nos encaminamos. Cuando llegamos a ella, vimos que por la puerta de la vivienda salía un grupo de individuos completamente desnudos y esclavos. Estos se apoderaron de nosotros sin decirnos palabra, y nos hicieron entrar en una vasta sala donde estaba un rey sentado en alto trono. El monarca ordenó que nos sentáramos y así lo hicimos. Luego pusieron a nuestro alcance platos llenos de manjares como no los habíamos visto en toda nuestra vida. Sin embargo, su aspecto no excitó mi apetito, al revés de lo que ocurrió a mis compañeros, que comieron glotonamente para aplacar el hambre que les torturaba desde que naufragamos. En cuanto a mí, por abstenerme, conservo la existencia hasta hoy. Efectivamente, desde que tomaron los primeros bocados, se apoderó de mis compañeros una gula enorme y estuvieron durante horas y horas devorando cuanto les presentaban, mientras hacían gestos de locos y lanzaban extraordinarios gruñidos de satisfacción. En tanto que caían en aquel estado mis amigos, los hombres desnudos llevaron un tazón lleno de cierta pomada con la que untaron todo el cuerpo a mis compañeros, resultando asombroso el efecto que hubo de producirle en el vientre, porque vi que se les dilataba poco a poco en todos los sentidos hasta llegar más gordo que un pellejo inflado. De pronto su apetito aumentó proporcionalmente y continuaron comiendo sin tregua.
mientras yo les miraba asustado al ver que no se llenaba su vientre nunca. Por lo que a mí respecta, persistí en no tocar aquellos manjares, y me negué a que me untaran con la pomada al ver el efecto que produjo en mis compañeros. En verdad que mi sobriedad fue provechosa, porque averigüé que aquellos hombres desnudos comían carne humana y empleaban diversos medios para cebar a los hombres que caían entre sus manos y hacer de tal suerte más tierna y jugosa su carne. En cuanto al rey de estos antropófagos, descubrí que era un ogro. Todos los días le servían asado un hombre cebado por aquel método, mientras que a los demás no les gustaba el asado y comían la carne humana al natural sin ningún aderezo. Ante tan triste descubrimiento, mi ansiedad sobre mi suerte y la de mis compañeros no conoció límites cuando advertí enseguida una disminución notable de la inteligencia de mis camaradas, a medida que se hinchaba su vientre y engordaban su individuo. Acabaron por embrutecerse del todo a fuerza de comer. Y cuando tuvieron el aspecto de unas bestias buenas para el matadero, se les confió la vigilancia de un pastor que a diario les llevaba a pasear en el prado. En cuanto a mí, por una parte el hambre y el miedo por otra, hicieron de mi persona la sombra de mí mismo, y la carne se me secó encima del hueso. Así que cuando los indígenas de la isla me vieron tan delgado y seco, no se ocuparon ya de mí y me olvidaron enteramente, juzgándome sin duda indigno de servirme asado, ni siquiera a la parrilla ante su rey. Tal falta de vigilancia por parte de aquellos insulares esclavos y desnudos me permitió un día alejarme de su vivienda y marchar en dirección opuesta a ella. En el camino me encontré al pastor que llevaba a pasear a mis desgraciados compañeros, embrutecidos por culpa de su vientre, y me di prisa a esconderme entre las hierbas altas, andando y corriendo para perderlos de vista, pues su aspecto me producía torturas y tristeza. Ya se había puesto el sol y yo no dejaba de andar. Continué camino adelante, toda la noche sin sentir necesidad de dormir, porque me despabilaba el miedo de caer en manos de los esclavos comedores de carne humana. Así anduve aún durante todo el otro día y también los 6 siguientes, sin perder más que el tiempo necesario para hacer una comida diaria que me permitiese seguir mi carrera por lo desconocido. Y por todo alimento tomaba hierbas y me comía las indispensables para no sucumbir de hambre. Al amanecer del 8º día. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Enseguida el rey fue a la sala del trono, llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Y cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: Al amanecer del 8º día llegué a la orilla opuesta de la isla y me encontré con hombres como yo, blancos y vestidos con trajes que se ocupaban en quitar granos de pimienta de los árboles que estaba cubierta aquella región. Cuando me vieron, se agruparon en torno mío y me hablaron en mi lengua, el árabe, que no escuchaba yo desde hacía tiempo. Me preguntaron quién era y de dónde venía. Yo contesté: Oh buenas personas, yo soy un pobre extranjero, y les enumeré cuántas desgracias y peligros había experimentado. Mi relato les asombró maravillosamente, así que me felicitaron por haber podido escapar de los devoradores de carne humana. Me ofrecieron de comer y de beber. Me dejaron reposar 1 hora y después me llevaron a su barca para presentarme a su rey, cuya residencia se hallaba en otra isla vecina. La isla en que reinaba este rey tenía por capital una ciudad muy poblada, abundante en todas las cosas de la vida, rica en plazas y en mercaderes, cuyas tiendas aparecían provistas de objetos preciosos, cruzada por calles en que circulaban numerosos jinetes en caballos espléndidos, aunque sin sillas ni estribos. Así que cuando me presentaron al rey, tras las cortesías debidas, hube de participarle mi asombro, por ver cómo los hombres montaban a pelo en los caballos, y les dije: ¿Por qué motivo, oh mi señor y soberano, no se usa aquí la silla de montar? Es un objeto tan cómodo para ir a caballo, y además aumenta el dominio del jinete.
Se sorprendió mucho de mis palabras el rey y me preguntó: ¿pero en qué consiste una silla de montar? Se trata de una cosa que nunca en nuestra vida vimos. ¿Quieres entonces que te confeccione una silla para que puedas comprobar su comodidad y experimentar sus ventajas? Sugerí. Sin duda. Así que dije que pusieran a mis órdenes un carpintero hábil y le hice trabajar a mi vista la madera de una silla conforme exactamente a mis indicaciones, y permanecí junto a él hasta que la cosa terminó. Entonces yo mismo forré la madera de la silla con lana y cuero y acabé guarneciéndola alrededor con bordados de oro y borlas de diversos colores. Después hice que viniese a mi presencia un herrero, al cual le enseñé el arte de confeccionar un bocado y estribo, y ejecutó perfectamente estas cosas porque no le perdí de vista un instante. Cuando estuvo todo en condiciones, escogí el caballo más hermoso de las cuadras del rey, le ensillé, embridé y le enjaecé espléndidamente, sin olvidarme de ponerle diversos accesorios de adorno como largas gualdrapas, borlas de seda y oro, penacho y collera azul. Entonces fui enseguida a presentárselo al rey, que lo esperaba con mucha impaciencia desde hacía algunos días. Inmediatamente el rey montó. Se sintió tan a gusto y satisfizo tanto la invención que me probó su contento con regalos suntuosos y grandes prodigalidades. Posteriormente, cuando el gran visir vio aquella silla y comprobó que su superioridad, me rogó que le hiciera una parecida y yo accedí gustoso. Así todos los notables del reino y los altos dignatarios quisieron tener una silla y me hicieron la oportuna demanda. Tanto me obsequiaron que en poco tiempo hube de convertirme en el hombre más rico y considerado de la ciudad. Me había hecho amigo del rey, y un día que fui a verle, según era mi costumbre, se encaró conmigo y me dijo: «Ya sabes, Sinbad, que te quiero mucho. En mi palacio llegaste a ser como de mi familia, y no puedo pasarme sin ti ni soportar la idea de que venga un día en que nos dejes. Deseo, pues, pedirte una cosa sin que me la rehuses». Yo contesté: «Oh rey, ordena, oh rey. Tu poder sobre mí lo consolidaron tus beneficios y la gratitud que te debo por todo el bien que de ti recibí desde mi llegada a este reino. Deseo casarte entre nosotros con una mujer bella, bonita, perfecta, rica en oro y cualidades, con el fin de que ella te convenza de permanecer siempre en nuestra ciudad y en mi palacio. Espero pues de ti que no rechaces mi ofrecimiento y mis palabras». Al oír aquel discurso, quedé confundido. Bajé la cabeza y no pude responder de tanta timidez que me embargaba, de manera que el rey me preguntó: «¿Por qué no me contestas, hijo mío?» «Oh, rey del tiempo, tus deseos son los míos y en mí tienes un esclavo». Al punto envió él a buscar al cadí y a los testigos, y acto seguido me dio por esposa a una mujer noble de alto rango, poderosamente rica, dueña de propiedades edificadas y de tierras, además de dotada de gran belleza. Al poco tiempo me hizo el regalo de un palacio completamente amueblado con sus esclavos de ambos sexos y un tren de caza verdaderamente regio. Desde entonces viví en medio de una tranquilidad perfecta, y llegué al límite del desahogo y el bienestar, pero de antemano me regocijaba la idea de poder un día escaparme de aquella ciudad y volver a Bagdad con mi esposa, porque la amaba mucho, y ella también a mí. Nos llevábamos muy bien. Sin embargo, cuando el destino dispone algo, ningún poder humano logra torcer su curso. ¿Y qué criatura puede conocer el porvenir? Aún había yo de comprobar una vez más, que todos nuestros proyectos son juegos infantiles ante los designios del destino. Un día, por orden de Alá, murió la esposa de mi vecino, y como era amigo mío, fui a verle y traté de consolarle diciéndole: «No te aflijas más de lo permitido, oh vecino mío. Pronto te indemnizará Alá dándote una esposa más bendita todavía. Prolongue Alá tus días». Pero mi vecino, asombrado de mis palabras, levantó la cabeza y me dijo: «¿Cómo puedes desearme larga vida cuando bien sabes que solo tengo ya una hora?». Entonces me asombré a mi vez y le dije: «¿Por qué hablas así, vecino mío?
¿Y a qué vienen semejantes presentimientos? Gracias a Alá eres robusto y nada te amenaza. ¿Pretendes, pues, matarte por tu propia mano? Ah, veo, bien veo ahora tu ignorancia acerca de los usos de nuestra nación. Has de saber, pues, que la costumbre quiere que todo esposo vivo sea enterrado vivo con su mujer cuando ella muere, y que toda mujer viva sea enterrada viva con su esposo cuando él muere. Es cosa inviolable. Y enseguida debo ser enterrado vivo ya con mi mujer muerta. Aquí ha de cumplir tal la ley establecida por los antepasados, e incluso el rey. Al escuchar aquellas palabras exclamé, por Alá, qué costumbre tan detestable, jamás podré formar con ella. Mientras hablábamos en estos términos, entraron los parientes y amigos de mi vecino, y se dedicaron en efecto a consolarle por su propia muerte y la de su mujer. Tras esto se procedió a los funerales. Pusieron en un ataúd descubierto el cuerpo de la mujer, después de revestirla con los trajes más hermosos y adornarla con las más preciosas joyas. Luego se formó el acompañamiento. El esposo iba a la cabeza detrás del ataúd, y todo el mundo, incluso yo, se dirigió al sitio del entierro. Salimos de la ciudad llegando a una montaña que daba sobre el mar. En cierto paraje vi una especie de pozo inmenso, cuya tapa de piedra levantaron enseguida. Bajaron por allá el ataúd donde yacía la mujer muerta, adornada con sus alhajas. Luego se apoderaron de mi vecino, que no opuso ninguna resistencia, y por medio de una cuerda le bajaron hasta el fondo del pozo, proveyéndole de un cántaro con agua y 7 panes. Hecho esto, taparon el brocal del pozo con las piedras grandes que lo cubrían, y nos volvimos por donde habíamos ido. Asistí a todo esto en un estado de alarma inconcebible, pensando, la cosa es aún peor que todas cuantas he visto. Y no bien regresé al palacio, corrí en busca del rey y le dije, oh señor mío, muchos países recorrí hasta hoy, pero en ninguna parte vi una costumbre tan bárbara como esa de enterrar al esposo vivo con su mujer muerta. Por tanto desearía saber, oh rey del tiempo, si el extranjero ha de cumplir también esta ley al morir su esposa. El rey contestó, sin duda que se le enterrará con ella. Cuando hube oído aquellas palabras, sentí que en el hígado me estallaba la vejiga de la hiel a causa de la pena. Salí de allí loco de terror y marché a mi casa temiendo que ya hubiese muerto mi esposa durante mi ausencia y que se me obligase a sufrir el horroroso suplicio que acababa de presenciar. En vano intenté consolarme diciendo, tranquilízate, Simbad, seguramente morirás tú primero. Por consiguiente, no tendrás que ser enterrado vivo. Tal consuelo de nada había de servirme, porque poco tiempo después mi mujer cayó enferma. Guardó cama algunos días y murió, a pesar de todos los cuidados con que no cesé de rodearla día y noche. Entonces mi dolor no tuvo límites, porque, si realmente resultaba deplorable el hecho de ser devorado por los comedores de carne humana, no lo resultaba menos el de ser enterrado vivo. Cuando vi que el rey iba personalmente a mi casa para darme el pésame por mi entierro, no dudé ya de mi suerte. El soberano quiso hacerme el honor de asistir, acompañado por todos los personajes de la corte, a mi entierro, yendo al lado mío a la cabeza del acompañamiento, detrás del ataúd en que yacía muerta mi esposa, cubierta con sus joyas y adornada con todos sus atavíos. Una vez que estuvimos al pie de la montaña que daba al mar, se abrió el pozo en cuestión, haciendo bajar al fondo del agujero el cuerpo de mi esposa, tras lo cual todos los concurrentes se acercaron a mí y me dieron el pésame despidiéndose. Entonces yo quise intentar que el rey y los concurrentes me dispensaran de aquella prueba y exclamé llorando, soy extranjero, y no parece justo que me someta a su ley. Además, en mi nación tengo una esposa que vive, e hijos que necesitan de mí. Pero en vano hube de gritar y sollozar, porque me tomaron sin escucharme. Me echaron cuerdas por debajo de los brazos, sujetaron a mi cuerpo un cántaro de agua y 7 panes, como era costumbre, y me descolgaron hasta el fondo del pozo. Cuando llegué abajo me dijeron, desátate para que nos llevemos las cuerdas.
pero no quise desligarme y continué con ellas por si se decidían a subirme de nuevo. Sin embargo, ellos abandonaron las cuerdas que cayeron sobre mí, taparon otra vez con las grandes piedras el brocal del pozo y se fueron por su camino sin escuchar mis gritos de piedad. A poco me obligó a taparme las narices la hediondez de aquel lugar subterráneo, pero no me impidió inspeccionar, merced a la escasa luz que encendía de lo alto, aquella gruta mortuoria llena de cadáveres antiguos y recientes. Era muy espaciosa y se dilataba hasta una distancia que mis ojos no podían sondear. Entonces me tiré al suelo llorando y exclamé: Bien merecida tienes tu suerte, Sinbad de alma insaciable. Y luego, ¿qué necesidad tenías de casarte en esta ciudad? Ah, ¿por qué no pereciste en el Valle de los Diamantes? ¿O por qué no te devoraron los comedores de hombres? Era preferible que te hubiese tragado el mar en uno de tus naufragios, y no tendrías que sucumbir ahora a tan espantosa muerte. Al punto comencé a golpearme con fuerza en la cabeza, en el estómago y en todo mi cuerpo. Sin embargo, acosado por el hambre y la sed, no me decidí a dejarme morir de inanición, y desaté de la cuerda los panes y el cántaro de agua, y comí y bebí, aunque con prudencia en previsión de los siguientes días. De este modo viví durante algunos días, habituándome paulatinamente al olor insoportable de aquella gruta. Para dormir, me acostaba en un lugar que tuve buen cuidado de limpiar de los huesos que en él aparecían, pero no podía retrasar más el momento en que se me acabaran el pan y el agua. Entonces, poseído por la más absoluta desesperación, hice mi acto de fe, y ya iba a cerrar los ojos para aguardar la muerte, cuando vi abrirse por encima de mi cabeza el agujero del pozo, y descender en un ataúd a un hombre muerto, tras él su esposa con los 7 panes y el cántaro de agua. Entonces esperé a que los hombres de arriba tapasen de nuevo el hoyo, y sin hacer el menor ruido, y muy sigilosamente, tomé un gran hueso de muerto y me arrojé de un salto sobre la mujer, rematándola de un golpe en la cabeza. Para cerciorarme de su muerte, todavía le propiné un segundo y tercer golpe con toda mi fuerza. Entonces me apoderé de los 7 panes y del agua, con lo que tuve provisiones para algunos días. Al cabo de ese tiempo, se abrió de nuevo el orificio, y esta vez descendieron una mujer muerta y un hombre, con el objeto de seguir viviendo, porque la alma es preciosa. No dejé de rematar al hombre robándole sus panes y su agua. Así continué viviendo durante algún tiempo, matando en cada oportunidad a la persona a quien se enterraba viva y robándola sus provisiones. Un día entre los días, dormía yo en mi sitio de costumbre, cuando me desperté sobresaltado al oír un ruido insólito. Era cual un resuello humano y un rumor de pasos. Me levanté y tomé el hueso que me servía para rematar a los individuos enterrados vivos, dirigiéndome al lado de donde parecía venir el ruido. Después de dar unos pasos, creí entrever algo que huía resollando con fuerza, y siempre armado con mi hueso. Perseguí mucho tiempo a aquella especie de sombra fugitiva. Continué corriendo en la obscuridad tras ella y tropezando a cada paso con los huesos de los muertos, pero de pronto creí ver en el fondo de la gruta como una estrella luminosa que tan pronto brillaba como se extinguía. Proseguí avanzando en la misma dirección, y conforme avanzaba, veía aumentar y ensancharse la luz. Sin embargo, no me atreví a creer que fuese aquello una salida por donde pudiese escaparme, y pensé: indudablemente debe ser un segundo agujero de este pozo por el que bajan ahora algún cadáver. Así que, ¿cuál no sería mi emoción al ver que la sombra fugitiva no era otra cosa que un animal que saltaba con ímpetu por aquel agujero? Entonces comprendí que se trataba de una brecha abierta por las fieras para ir a comer en la gruta los cadáveres, de modo que salté detrás del animal y me hallé al aire libre bajo el cielo. Al darme cuenta de la realidad, caí de rodillas y con todo mi corazón, di gracias al Altísimo por haberme liberado. Me calmé y tranquilicé mi alma. Miré entonces al cielo y vi que me encontraba al pie de una montaña junto al mar. Observé que la tal montaña no debía comunicarse de ninguna manera con la ciudad,
por lo escarpada e impracticable que era. Efectivamente, intenté ascender por ella, pero en vano, así que para no morirme de hambre, entré en la gruta por la brecha en cuestión, tomé pan y agua y volví a alimentarme bajo el cielo, verificándolo con bastante mejor apetito que terminó mi instancia entre los muertos. Todos los días continué yendo a la gruta para quitarle los panes y el agua, matando a los que se enterraba vivos. Luego tuve la idea de recoger todas las joyas de los muertos, diamantes, brazaletes, collares, perlas, metales cincelados, telas preciosas y cuantos objetos de oro y plata había por allá. Poco a poco iba transportando mi botín a la orilla del mar, esperando que llegara, llegara día en que pudiese salvarme con tales riquezas y para que todo estuviese preparado. Hice fardos bien envueltos en los trajes de los hombres y mujeres de la gruta. Estaba yo sentado un día a la orilla del mar pensando en mis aventuras y en mi actual estado, cuando vi que pasaba un navío por cerca de la montaña. Me levanté enseguida, desarrollé la tela de mi turbante y me puse a agitarla con bruscos ademanes, dando muchos gritos mientras corría por la costa. Gracias a Alá, la gente del navío advirtió mis señales y desataron una barca para que fuese a recogerme y transportarme a bordo. Entonces me llevaron con ellos y también se encargaron muy gustosos de mis fardos. Cuando estuvimos a bordo, el capitán se acercó a mí y me dijo: ¿Quién eres y cómo llegaste a esa montaña, de donde nunca vi más que animales salvajes y aves de rapiña desde que navego por estos parajes? Yo contesté: Oh, señor mío, soy un pobre mercader extranjero en estas regiones. Embarqué en un navío enorme que naufragó junto a esta costa. Gracias a mi valor y a mi resistencia, yo solo entre mis compañeros pude salvarme de perecer ahogado y salvé conmigo mis fardos de mercancías poniéndolos en una tabla grande que me proporcioné cuando el navío se vio a merced de las olas. El destino y mi suerte me arrojaron a esa orilla, y Alá ha querido que no muera yo de hambre y de sed. Y esto fue lo que le dije al capitán, guardándome mucho de decirle la verdad sobre mi matrimonio y mi enterramiento, no fuera que a bordo hubiese alguien de la ciudad donde reinaba la espantosa costumbre de que estuve a punto de ser víctima. Al acabar mi discurso al capitán, saqué de uno de mis paquetes un hermoso objeto de precio y se lo ofrecí como presente para que me tuviese consideración durante el viaje. Pero con gran sorpresa por mi parte, dio prueba de un raro desinterés sin querer aceptar mi obsequio, y me dijo con acento benévolo: No acostumbro a hacerme pagar las buenas acciones, no eres el primero a quien hemos recogido en el mar. A otros náufragos socorrimos transportándolos a su nación, por Alá, y no solo nos negamos a que nos pagaran, sino que como carecían de todo, les dimos de comer y de beber, les vestimos y siempre, por Alá, hubimos de proporcionarles lo preciso para subvenir sus gastos de viaje, porque el hombre se debe a sus semejantes, por Alá. Al escuchar tales palabras di gracias al capitán e hice votos en su favor, deseándole larga vida, en tanto que él ordenaba despegar las velas y ponía en marcha el navío. Durante días y días navegamos en excelentes condiciones, de isla en isla y de mar en mar, mientras yo me pasaba las horas muertas deliciosamente tendido, pensando en mis extrañas aventuras, y preguntándome si en realidad había yo experimentado todos aquellos sinsabores, y si no eran un sueño. Y al recordar algunas veces mi estancia en la gruta subterránea con mi esposa muerta, creía volverme loco de espanto. Pero al fin, por obra y gracia de Alá, llegamos con buena salud a Basra, donde no nos detuvimos algunos días, entrando luego en Bagdad. Entonces, cargado con riquezas infinitas, tomé el camino de mi calle y de mi casa, donde entré y encontré a mis parientes y a mis amigos. Festejaron mi regreso y se regocijaron en extremo, felicitándome por mi salvación. Yo guardé con cuidado en los armarios mis tesoros, sin olvidarme de distribuir muchas limosnas a los pobres,
a las viudas y a los huérfanos, así como valiosas dádivas entre mis amigos y conocimientos. Desde entonces no cesé de entregarme a todas las diversiones y a todos los placeres en compañía de personas agradables. Pero, pero cuanto les conté hasta aquí no es nada en comparación de lo que me reservo para contarles mañana, si Alá quiere. Así habló aquel día Sinbad, y no dejó de mandar que dieran 100 monedas de oro al cargador, invitándole a cenar con él en compañía asimismo de los notables que se hallaban presentes, y todo el mundo se maravilló de aquello. En cuanto a Sinbad el cargador, en este momento de su narración Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces su hermana Duniasad le dijo: «Qué deliciosas son tus palabras, cuán maravillosas y dulces son a mis oídos». Y Scheherazade contestó: «Nada es eso comparado con lo que les contaré la noche próxima, si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme». Así pasaron aquella noche en dicha y felicidad completas hasta la mañana. Después el rey se dirigió al salón del trono, y cuando terminó, volvió a su palacio y se reunió con los suyos. Al llegar la noche, Scheherazade dijo: en cuanto a Sinbad el cargador, llegó a su casa, donde soñó toda la noche con el relato asombroso, y cuando al día siguiente estuvo de vuelta en casa de Sinbad el marino, este ya había mandado extender el mantel y el cargador. Se hizo sitio entre los demás, comió, bebió y bendijo al bienhechor. Después, en medio del general silencio, escuchó lo que contaba Sinbad el marino. Quinta historia de Sinbad el marino, el quinto viaje. Sepan, oh amigos míos, que al regresar del cuarto viaje me dediqué a hacer una vida de alegría, de placeres y de diversiones, y con ello olvidé pronto mis pasados sufrimientos, y solo me acordé de las ganancias admirables que me proporcionaron mis aventuras extraordinarias. Así que no les asombrará si les digo que no dejé de atender a mi alma que me inducía a nuevos viajes por los países de los hombres, y me preparé pues a seguir aquel impulso. Compré las mercaderías que a mi experiencia parecieron de más fácil salida y de ganancia segura. Hice que las empaquetasen y partí con ellas para Basra. Allí fui a pasearme por el puerto y vi un navío grande nuevo completamente, que me gustó mucho y que acto seguido compré para mí solo. Contraté a mi servicio a un buen capitán experimentado y a los marinos necesarios. Después mandé que cargaran las mercaderías mis esclavos que mantuve a bordo para que me sirvieran. También acepté en calidad de pasajeros a algunos mercaderes de buen aspecto que me pagaron honradamente el precio del pasaje, y de esta manera, convertido en dueño de un navío, podía ayudar al capitán con mis consejos, merced a la experiencia que adquirí en asuntos marítimos. Abandonamos Basra con el corazón confiado y alegre, deseándonos mutuamente todo tipo de bendiciones. Nuestra navegación fue muy feliz, favorecida de continuo por un viento propicio y un mar clemente. Y después de haber hecho diversas escalas con objeto de vender y comprar, arribamos un día a una isla completamente deshabitada y desierta, en la cual se veía como única vivienda una cúpula blanca. Pero al examinar más de cerca aquella, adiviné que se trataba de un huevo de roc, y olvidé de advertirlo a los pasajeros, quienes, una vez que desembarcaron, no encontraron para entretenerse nada mejor que tirar gruesas piedras a la superficie del huevo, y algunos instantes más tarde sacó del huevo una de sus patas el polluelo de roc. Al verlo, los mercaderes continuaron rompiendo el huevo. Luego mataron a la cría del roc, cortándola en pedazos grandes, y fueron a bordo para contarme la aventura. Pero yo llegué al límite del terror y exclamé: «¡Estamos perdidos! Enseguida vendrán el padre y la madre del roc para atacarnos y hacernos perecer. Hay que alejarse, pues, de esta isla lo más deprisa posible». Y al punto desplegamos la vela y nos pusimos en marcha ayudados por el viento. En tanto los mercaderes se ocupaban en asar los pedazos del roc, pero no habían empezado a saborearlos, cuando vimos sobre los ojos del sol 2 gruesas nubes que lo tapaban completamente. Cuando éstas estuvieron más cerca de nosotros, advertimos que eran 2 gigantescos rocs,
el padre y la madre del polluelo. Entonces les oímos batir las alas y lanzar graznidos más terribles que el trueno. Enseguida nos dimos cuenta de que estaban precisamente encima de nuestras cabezas, aunque a una gran altura, sosteniendo cada cual en sus garras una roca enorme, mayor que nuestro navío. De repente, uno de los rocks dejó caer desde lo alto la roca en dirección al navío, pero el capitán tenía mucha experiencia, así que maniobró con la barra tan rápidamente que el navío viró a un lado, y la roca pasando junto a nosotros fue a dar en el mar, el cual se abrió de tal modo que vimos su fondo. En ese momento el navío se alzó, bajó y volvió a alzarse espantablemente, pero quiso nuestro destino que en aquel mismo instante soltase el segundo roc su piedra, que sin que pudiésemos evitarlo, fue a caer en la popa rompiendo el timón en 20 pedazos y hundiendo la mitad del navío. Al instante, mercaderes y marineros quedaron aplastados o sumergidos. Yo fui de los que se sumergieron, pero tanto luché con la muerte, impulsado por el instinto de conservar mi alma preciosa, que pude salir a la superficie del agua, y por fortuna logré agarrarme a una tabla de mi destrozado navío. Al fin conseguí ponerme a horcajadas encima de la tabla, y remandado con los pies y ayudado por el viento y la corriente, pude llegar a una isla en el preciso instante en que iba a entregar mi último aliento, pues estaba extenuado de fatiga, hambre y sed. Empecé por tenderme en la playa, donde permanecí aniquilado 1 hora, hasta que descansaron y se tranquilizaron mi alma y mi corazón. Me levanté entonces y me interné en la isla para reconocerla. No tuve necesidad de caminar mucho para advertir que aquella vez el destino me había transportado a un jardín tan hermoso que podría compararse con los jardines del paraíso. Ante mis ojos estáticos aparecían por todas partes árboles de dorados frutos, arroyos cristalinos, pájaros de 1000 plumajes diferentes y flores arrebatadoras. Por consiguiente no quise privarme de comer de aquellas frutas, beber de aquella agua y aspirar a aquellas flores. Todo lo encontré lo más excelente posible, de modo que no me moví del sitio en que me hallaba y continué reposando de mis fatigas hasta que acabó el día. Pero cuando llegó la noche y me vi en aquella isla, solo entre los árboles, no pude por menos de tener un miedo atroz, a pesar de la belleza y la paz que me rodeaban. No logré dominarme más que a medias, y durante el sueño me asaltaron pesadillas terribles, en medio de aquel silencio y aquella soledad. Al amanecer me levanté más tranquilo y avancé en mi exploración. De esta suerte pude llegar junto a un estanque donde iba a dar el agua de un manantial, y a la orilla del estanque se hallaba sentado inmóvil un venerable anciano cubierto con amplio manto hecho de hojas de árbol. Entonces pensé, también este anciano debe ser algún náufrago que se refugiara antes que yo en esta isla. Me acerqué, pues, a él y le deseé la paz. Él me devolvió el saludo, pero solo por señas y sin pronunciar palabra. Y yo le pregunté, «Oh, venerable jeque, ¿a qué se debe tu estancia en este sitio?» Tampoco me contestó, pero movió con aire triste la cabeza y con la mano me hizo señas que significaban, «Te suplico que me cargues a tu espalda y atravieses el arroyo conmigo, porque quisiera tomar frutas en la otra orilla». Entonces pensé, ciertamente, Simbad, que harías una buena acción sirviendo así a este anciano. Así que me incliné y lo cargué sobre mis hombros, atrayendo a mi pecho sus piernas, con sus muslos que me rodeaba el cuello y la cabeza con sus brazos. De este modo le transporté por la otra orilla del arroyo hasta el lugar que hubo de designarme. Luego me incliné nuevamente y le dije, «Baja con cuidado, oh venerable jeque». Pero no se movió. Por el contrario, cada vez apretaba más sus muslos en torno de mi cuello y se afianzaba mis hombros con todas sus fuerzas. Al darme cuenta de ello, llegué al límite del asombro y miré con atención sus piernas. Me parecieron negras, velludas y ásperas como la piel de un búfalo, y me dieron miedo. Así es que, haciendo un esfuerzo inmenso, quise desenlazarme de su abrazo y dejarle en tierra,
Pero entonces él me apretó la garganta tan fuertemente que casi me estranguló, y ante mí se obscureció el mundo. Sin embargo, todavía hice un último esfuerzo, pero perdí el conocimiento, casi ya con respiración, y caí al suelo desvanecido. Después de tiempo volví en mí observando que a pesar de mi desvanecimiento, el anciano se mantenía siempre agarrado a mis hombros. Solo había aflojado sus piernas ligeramente para permitir que el aire penetrara en mi garganta. Cuando me vio respirar, me dio 2 puntapiés en el estómago para obligarme a que me incorporara de nuevo, y el dolor me hizo obedecer, de manera que me levanté sobre mis piernas, mientras él se afianzaba a mi cuello más que nunca. Con la cabeza me indicó que anduviera por debajo de los árboles y se puso a tomar frutas y a comerlas, y cada vez que me paraba yo contra su voluntad o andaba demasiado deprisa, me daba puntapiés tan violentos que me veía obligado a obedecerle. Todo aquel día estuvo sobre mis hombros, haciéndome caminar como un animal de carga, y llegada la noche me obligó a tenderme con él para dormir sujeto siempre a mi cuello. Ya por la mañana me despertó de un puntapié en el vientre, obrando como el día anterior. Así permaneció afianzado a mis hombros día y noche sin tregua. Encima de mí hacía todas sus necesidades líquidas o sólidas, y sin piedad me obligaba a marchar dándome puntapiés y puñetazos. Jamás había yo sufrido en mi alma tantas humillaciones y en mi cuerpo tan malos tratos como el servicio forzoso de este anciano, más robusto que un joven y más despiadado que un arriero. Ya no sabía yo de qué medio valerme para deshacerme de él, y deploraba el caritativo impulso que me hizo compadecerle y subirle a mis hombros. Desde aquel momento me decía la muerte desde lo más profundo de mi corazón. Hacía ya mucho tiempo que me veía reducido a tan deplorable estado que cuando un día aquel hombre me obligó a caminar bajo unos árboles de los que colgaban gruesas calabazas, y se me ocurrió la idea de aprovechar aquellas frutas secas para hacer con ellas recipientes, recogí una gran calabaza seca que había caído del árbol tiempo atrás, la vacié por completo, la limpié y fui a un vid para cortar racimos de uvas que exprimí dentro de la calabaza hasta llenarla. Luego la tapé cuidadosamente y la puse al sol, dejándola allí varios días hasta que el zumo de uvas se convirtió en vino puro. Entonces tomé la calabaza y bebí de su contenido la cantidad suficiente para reponer fuerzas y ayudarme a soportar las fatigas de la carga, pero no demasiado como para embriagarme. Enseguida me sentí reanimado y alegre, hasta tal punto que por primera vez me puse a hacer piruetas en todos sentidos con mi carga sin notarla y a bailar cantando por entre los árboles. Incluso hube de dar palmadas para acompañar a mi baile, riendo a carcajadas. Cuando el anciano me vio en aquel estado inusitado y advirtió que mis fuerzas se multiplicaban hasta el extremo de conducirle sin fatiga, me ordenó por señas que le diese la calabaza. Me contrarió bastante la petición, pero le tenía tanto miedo que no me atreví a negarme. Me apresuré, pues, a darle la calabaza de muy mala gana. La tomó en sus manos, la llevó a sus labios, saboreó primero el líquido para saber a qué tenerse, y como lo encontró agradable, se lo bebió, vaciando la calabaza hasta la última gota y arrojándola después lejos de sí. Enseguida se hizo en su cerebro el efecto del vino, y como había bebido lo suficiente para embriagarse, no tardó en bailar a su manera en un principio, zarandeándose sobre mis hombros para aplomarse luego con todos los músculos relajados, venciéndose a derecha y a izquierda, sosteniéndose solo lo preciso para no caerse. Entonces yo, al sentir que no me oprimía como de costumbre, desanudé de mi cuello sus piernas con un movimiento rápido por medio de una contracción de hombros, le despedí a alguna distancia, haciéndole rodar por el suelo, donde quedó sin movimiento. En ese momento salté sobre él y tomando de entre los árboles una piedra enorme, le golpeé con la cabeza tan certeros que le destrocé el cráneo y mezclé su sangre a su carne. Murió.
Ojalá no haya tenido Alá nunca compasión de su alma. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces el rey fue a la sala del trono, llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Pero cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: a la vista de su cadáver me sentí el alma todavía más aligerada que el cuerpo, y me puse a correr de alegría, y así llegué a la playa, al mismo sitio donde me arrojó el mar cuando el naufragio de mi navío. Quiso el destino que precisamente en aquel momento se encontrasen allí unos marineros que desembarcaron de un navío anclado para buscar agua y frutas. Cuando estos me vieron, llegaron al límite del asombro, me rodearon y me interrogaron. Después de mutuas cortesías, yo les conté lo que acababa de ocurrirme, cómo había naufragado y cómo estuve reducido al estado de perpetuo animal de carga para el jeque a quien tuve que matar. Los marineros estupefactos quedaron con el relato de mi historia y exclamaron: es prodigioso que pudieras librarte de ese jeque, conocido por todos los navegantes con el nombre del anciano del mar. Tú eres el primero a quien no estranguló, porque siempre ha ahogado entre sus muslos a cuantos tuvo a su servicio. Bendito sea Alá que te libró de él. Después de esto me llevaron a su navío, donde su capitán me recibió cordialmente y me dio vestidos con que cubrir mi desnudez. Luego que conté mi aventura, me felicitó por mi salvación y nos hicimos a la vela. Tras varios días y varias noches de navegación, entramos en el puerto de una ciudad que tenía casas muy bien construidas junto al mar. Esta ciudad se llamaba la ciudad de los monos, a causa de la cantidad prodigiosa de monos que habitaban en los árboles de las inmediaciones. Viajé a tierra acompañado por uno de los mercaderes del navío, con objeto de visitar la ciudad y procurar hacer algún negocio. El mercader con quien entablé amistad me dio un saco de algodón y me dijo: toma este saco, llénale de guijarros, y agrégate a los habitantes de la ciudad que salen ahora de sus muros. Imita exactamente lo que les veas hacer, así ganarás muy bien tu vida. Entonces hice lo que él me aconsejaba, llené de guijarros mi saco, y cuando terminé aquel trabajo, vi salir de la ciudad a un tropel de personas igualmente cargadas, cada cual con un saco parecido al mío. Mi amigo el mercader me recomendó a ellas cariñosamente, diciéndoles: es un hombre pobre y extranjero. Llévenlo con ustedes para enseñarle a ganarse aquí la vida. Si le hacen tal servicio serán recompensados prodigiosamente por el retribuidor. Ellos contestaron que escuchaban y obedecían y me llevaron consigo. Después de andar durante algún tiempo, llegamos a un gran valle, cubierto de árboles tan altos que resultaba imposible subir a ellos, y que estaban poblados por los monos. Sus ramas aparecían cargadas de frutos de corteza dura llamados cocos de Indias. Nos detuvimos al pie de aquellos árboles, y mis compañeros dejaron en tierra sus sacos y se pusieron a apedrear a los monos tirándoles piedras, y yo hice lo que ellos. Entonces los monos furiosos nos respondieron tirándonos desde lo alto de los árboles, una cantidad enorme de cocos, y nosotros procuramos resguardarnos, recogíamos aquellos frutos y llenábamos nuestros sacos con ellos. Una vez llenos los sacos, los cargamos de nuevo a hombros y volvimos a emprender el camino de la ciudad, donde un mercader me compró el saco, y de este modo continué acompañando todos los días a los recolectores de cocos, vendiendo en la ciudad aquellos frutos. Así estuve hasta que poco a poco, a fuerza de acumular lo que ganaba, adquirí una fortuna que engrosó por sí sola después de diversos cambios y compras, y que me permitió embarcarme en un navío que salía para el mar de las perlas. Como tuve cuidado de llevar conmigo una cantidad prodigiosa de cocos, no dejé de cambiarlos por mostaza y canela a mi llegada a diversas islas. Después vendí la mostaza y la canela, y con el dinero que gané fui al mar de las perlas, donde contraté buzos por mi cuenta. Fue muy grande mi suerte en la pesca de perlas, pues me permitió realizar en poco tiempo una gran fortuna. Así que no quise retratar más mi regreso, y después de comprar para mi uso personal de madera de aloe de la mejor calidad a los indígenas de aquel lugar,
Me embarqué en un barco que iba a Basra, donde arribé felizmente después de una excelente navegación. Desde allí salí enseguida para Bagdad. Corrí a mi calle y a mi casa, donde me recibieron con gran manifestaciones de alegría mis parientes y mis amigos, y como volvía más rico que jamás lo había estado, no dejé de repartir en torno mío el bienestar, haciendo muchas dádivas a los necesitados. Así pues, viví en un reposo perfecto desde el seno de la alegría y los placeres. Pero cenen en mi casa esta noche, oh mis amigos, y no falten mañana para escuchar el relato de mi sexto viaje, porque es verdaderamente asombroso, y les hará olvidar las aventuras que acaban de oír, por muy extraordinarias que hayan sido. Terminada esta historia, Simbad el marino, según su costumbre, hizo que entregaran las 100 monedas de oro al cargador, que con los demás comensales se retiró maravillado después de cenar. Y el día siguiente, después de un festín tan suntuoso como el del anterior, Simbad el marino habló en los siguientes términos ante la misma asistencia. Sexta historia de Simbad el marino, el sexto viaje. Sepan, oh, todos ustedes amigos, compañeros y queridos huéspedes, que al regreso de mi quinto viaje estaba yo un día sentado delante de mi puerta tomando el fresco. He aquí que llegué al límite del asombro, cuando vi pasar por la calle unos mercaderes que al parecer volvían de un viaje. Al verlos recordé con satisfacción los días de mis retornos, la alegría que experimentaba al encontrar a mis parientes, amigos y antiguos compañeros, y la alegría mayor aún de volver a mi nación natal. Este recuerdo incitó a mi alma al viaje y al comercio. Resolví, pues, viajar. Compré ricas y valiosas mercaderías a propósito para el comercio por mar. Mandé cargar los fardos y partí de la ciudad de Bagdad con dirección a la de Basra, donde encontré una gran nave llena de mercaderes y notables que llevaban consigo mercancías suntuosas. Hice embarcar mis fardos con los suyos a bordo de aquel navío y abandonamos en paz la ciudad de Basra. No dejamos de navegar de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, vendiendo, comprando y alegrando la vista con el espectáculo de los países de los hombres, viéndonos favorecidos constantemente por una feliz navegación que aprovechábamos para gozar de la vida. Pero un día entre los días, cuando nos creíamos en completa seguridad, oímos gritos de desesperación. Era nuestro capitán quien los lanzaba. Al mismo tiempo le vimos tirar al suelo el turbante, golpearse el rostro, mesarse las barbas y dejarse caer en mitad del buque, presa de un pesar inconcebible. Entonces todos los mercaderes y pasajeros le rodeamos y le preguntamos: «Oh, capitán, ¿qué sucede?». El capitán respondió: «Sepan, buena gente aquí reunida, que nos hemos extraviado con nuestro navío, y hemos salido del mar en que estábamos para entrar en otro cuya marea no conocemos. Si Alá no nos depara algo que nos salve de este mar, quedaremos aniquilados cuantos estamos aquí. Por lo tanto, hay que suplicar a Alá el Altísimo que nos saque de este trance». Dicho esto, el capitán se levantó, subió al palo mayor y quiso arreglar las velas. Pero de pronto sopló con violencia el viento y echó el navío hacia atrás tan bruscamente que se rompió el timón cuando estábamos cerca de una alta montaña. Entonces el capitán bajó del palo y exclamó: «Esto sería todo por hoy y hasta la siguiente lectura».